Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu amor, Padre de amado, por tu misericordia y tu bondad. Tus misericordias que son hechas nuevas cada mañana. Gracias por este día que tú nos has dado para que lo disfrutemos. Por el aire que respiramos, por el sol que nos alumbra, la lluvia que cae. Gracias porque tú eres nuestro proveedor, por eso te alabamos, Señor. Pero te damos gracias, Padre, por el regalo más grande y eterno que tú nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo. Y por el sacrificio que Él pasó en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa para la redención y perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, porque Cristo murió por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Gracias por el don de fe que tú nos has dado para poder creer que por gracia somos salvos, no por obra para que nadie se gloríe. Te pedimos, Padre de la gloria, que tú tomes el control de esta reunión por medio del Espíritu Santo y que nuestro espíritu esté abierto para recibir tu palabra, nuestra mente sea transformada por el conocimiento que solamente tú nos puedes dar por la revelación del Espíritu Santo. Gracias por la iglesia que Cristo compró con su sangre, que está diseminada en el mundo entero. Los que están congregándose y se van a congregar, Padre, derrama sobre todo tu pueblo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Alumbra los ojos de cada uno de nuestros entendimientos para que podamos entender por la revelación del Espíritu Santo a la esperanza que tú nos has llamado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. En Mateo 28, verso 18 en adelante, conocemos lo que muchos le llaman la gran comisión que dio Jesucristo en el pasado fue a los 12 apóstoles, pero hoy es para nosotros lo que llamamos y lo que somos y entendemos que este llamado es para la iglesia, recordando siempre que la palabra iglesia son los llamados. Estábamos en el mundo, estábamos caminando conforme a la corriente de este siglo, hasta que un día, por medio de escuchar el evangelio que alguien nos predicó, Dios fue poniendo en cada uno de nosotros una medida de fe para que creyéramos en lo que Dios llevó a cabo en su Hijo Jesucristo, para que por su sacrificio, su sangre derramada, la cual fue el precio que Él pagó para la redención y perdón de nuestros pecados. Romanos 4:25 lo dice bien claro. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Dónde fue eso? En la cruz. Jesús fue levantado, como ya hemos hablado y lo dice la Escritura, fue levantado en la cruz a las 9 de la mañana. El único evangelista que pone esa hora en que Cristo fue levantado es Marcos. Fue levantado a las 9 de la mañana y de 9 a 12 hay 3 horas. Por esas 3 horas Él fue vituperado, se mofaban de Él, le dieron vinagre mezclado con Él cuando Él dijo tengo sed. Ya su cuerpo estaba irreconocible ahí según Isaías 53. Pero a las 12 del día, esto lo hablamos en la reunión pasada, pero lo quiero repetir. Dice la Biblia que hubo tinieblas en todo el mundo. Y esto lo repito para que entendamos. Todos aquellos que han decidido seguir creyendo lo que Dios nos ha dicho y creyendo hasta el fin. En Mateo capítulo 10 Jesucristo dijo, el que perseverare hasta el fin. Recuerden que yo le he dicho
que la salvación que Dios nos ha dado en Cristo no es la meta, es el medio para Él llegar a la meta con cada uno de nosotros, que es, según Romanos 8 y versos 28 y 29, es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa imagen Adán la pierde cuando desobedeció a Dios. Génesis 1:26 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahora Dios en Cristo recupera lo que es de Dios, porque el plan de Dios no hay nada ni nadie que pueda evitar que Dios termine su plan que tenía desde antes de la fundación del mundo y fue cumplido en la persona de Jesucristo. ¿Ok? Ahora, este es un caminar. Se inicia creyéndole a Dios, porque el primero que ha dado testimonio acerca de su Hijo Jesucristo es Dios. Eso está en 1 de Juan capítulo 5. El que no le ha creído a Dios, dice Juan, le ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que Él nos ha dado vida. Esa vida está en Cristo Jesús. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Esa palabra muerto es muerte espiritual. Eso tenemos que entenderlo. Vivo físicamente, pero espiritualmente muertos. O sea, no teníamos comunión con Dios, ni Dios con nosotros. ¿Ok? Ahora Jesucristo, cuando está en la cruz, a las 12 del día, dice la palabra que hubo tinieblas en todo el mundo. Y uno piensa, bueno, pues el sol se oscureció, ese sol, el astro que nos alumbra durante el día. Pero recuerden que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Y que nosotros tenemos que tener cuidado qué podemos entender de la Biblia literalmente, pero hay otras cosas, muchas, que tenemos que entenderlas desde el punto de vista espiritual. Y Jesucristo, antes de que lo tomaran preso para llevarlo a la cruz, Él había dicho, a mí nadie me quita la vida, por eso me llama el Padre. Yo tengo poder para ponerla, pero también tengo autoridad para volverla a tomar. Cuando Él estaba con los discípulos, sentado en el Monte de los Olivos, Él le dijo a los discípulos, levantaos, porque la hora de las tinieblas ha llegado. Las tinieblas no tuvieron poder sobre Cristo, ni los romanos, ni los gentiles, ni los religiosos. Es que Él voluntariamente, por amor a nosotros, se entregó a las tinieblas. En otras palabras, Satanás aquí me tiene. Claro, Satanás está usando a hombres religiosos para llevar a cabo, porque él, desde que Jesucristo nace, ¿cuál era la intención de Satanás? Matarlo. Por eso es que él usó a Herodes, cuando supo del nacimiento del rey de los judíos, para que tratara de matarlo, porque Satanás sabía que ese era el que le iba a dar un golpe mortal. Esto Dios lo dijo en Génesis capítulo 3, cuando Satanás hizo caer de la gracia de Dios a Eva y a Adán, este primer matrimonio. Jesús le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su simiente, o sea, la simiente de la mujer y tu simiente. O sea, que Satanás tiene hijos, Dios tiene hijos también. ¿Ok? Aquí hay que tener cuidado con la religiosidad, porque Cristo le dijo a un grupo llamados escribas y fariseos, que se creían que ellos eran hijos de Dios. Jesucristo le dijo,
ustedes son de vuestro padre el diablo. Nosotros tenemos que tener cuidado porque a lo mejor logramos que nadie de afuera nos engañe. Pero tenemos que tener cuidado porque Pablo hace una advertencia y nos dice que no nos engañemos a nosotros mismos. O sea, y esto pues hay tela donde cortar poco a poco. Y Jesucristo, todo el mundo dice que Cristo murió por nuestros pecados, y eso es verdad, es bíblico. Pero la pregunta es que no se nos puede, y esto yo no lo oigo predicar y enseñar, ¿con qué muerte fue que Cristo pagó al derramar su sangre para la redención y perdón de nuestros pecados? Jesucristo estuvo desde las 12 hasta las 3 de la tarde, donde el sol dejó de alumbrar, que Malaquías 4:2 dice que Él es el sol de justicia, Cristo. Él había dicho antes de ir a la cruz, yo soy la luz del mundo, el que a mí viene jamás andará en tinieblas. Pero a las 12 del día, cuando Cristo está en la cruz, ¿dejó de qué? Dejó de alumbrar, porque Él está en manos de las tinieblas. Y desde las 12 hasta las 3 de la tarde tiene el cumplimiento Isaías 53, verso 6. Le voy a citar ese versículo nada más, donde dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, si nosotros estábamos muertos espiritualmente, para Cristo ser nuestro sustituto, nuestro representante, Él tuvo que pasar por la misma muerte que nosotros estábamos. Por eso es que Él le ora al Padre antes de ir a la cruz y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, o sea, la copa del sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y oró 3 veces por esa misma petición. Pero la voluntad del Padre es que para podernos redimir a nosotros, Él tenía que pasar por lo mismo que nosotros pasamos. Usted se coge a Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, va a ver la tentación de Jesucristo cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Si usted estudia las 3 tentaciones de Jesucristo, va a entender lo que dice el escritor de los Hebreos, que Cristo fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero no pecó. Pero no pecó. Eso tiene una explicación también que en una próxima reunión la vamos a dar. La explicación. ¿Por qué yo no temo en decir que la muerte que Cristo pasó, por la cual Él le oraba al Padre que lo librara si era posible, fue la muerte espiritual? Bueno, porque antes de morir físicamente, ¿qué fue lo que le dijo el Padre? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquí hay algo bien importante. Después que Él le dijo eso al Padre, nosotros debemos tener la contestación bíblicamente hablando. ¿Por qué el Padre abandonó a Jesús, ese cuerpo semejante al de nosotros? ¿Por qué fue abandonado por el Padre? Porque en ese cuerpo semejante al de nosotros fue que Cristo pasó los sufrimientos que pasó para podernos redimir a nosotros. Y Dios, donde hay pecado, no está. No está. Y cuando Él le dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Nosotros tenemos que tener la respuesta clara bíblicamente. Jesucristo fue abandonado por el Padre, ese cuerpo semejante al de nosotros, por causa de que nosotros estábamos muertos espiritualmente, vivos físicamente, pero espiritualmente. Ahora, Cristo, después de haber pagado y sufrido
ese sufrimiento, la copa del sufrimiento, de haber sido abandonado por el Padre, antes de morir físicamente, también dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Se le volvió a dar vida a ese cuerpo. Es lo que quiere decir la palabra. Y Él fue resucitado para nuestra justificación. Ahora, nosotros estamos hablando de este tabernáculo que Dios le dio a Moisés que lo hiciera, mostrándole el modelo en el monte Moriah, que fue donde Dios se llevó, en el monte Sinaí, que fue donde Dios se llevó a Moisés para mostrarle todo esto. Y aquí está el plan de salvación ilustrado, que nosotros lo podemos entender mejor cuando logramos entender que Dios nos está hablando aquí en tipo, sombra y figura. Todo esto, el atrio, esto propiamente es la casa de Dios, lugar santo, el lugar santísimo. Todo lo demás es el atrio. Esto habla del ministerio público que tuvo Cristo cuando vino del trono de Dios arriba, bajó por todo esto y vino a la tierra. Y vino a la tierra. Aquí vamos a notar que hay tres puertas. Una es la puerta de entrada al atrio, donde el pecador entraba y se encontraba el altar del sacrificio. Ahí era donde sacrificaban las víctimas por el pecado del pecador, y ahí estaban los sacerdotes para ministrar. Ahí no había asiento para que los sacerdotes descansaran, porque eso era un sacrificio continuo. Y esto es bien importante que no se nos olvide. No había lugar para reposar ahí. Por eso ves que el orden sacerdotal, David luego los divide en 12 grupos, porque cuando tenían que hacer el sacrificio aquí por el pecado, esto era, entraba un pecador, dejaba el animal de sacrificio con el sacerdote, hacían lo que tenían que hacer, pero el pecador tenía que regresar atrás, no podía seguir hacia adelante al lugar santísimo. Y hablar del lugar santísimo es encontrarse con Dios. ¿Por qué? Porque ese sacrificio era sombra del verdadero sacrificio de Cristo, que ese sí que quitó el pecado del medio. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a encontrar que en el lugar, el atrio, era de 100 codos de largo y 50 de ancho. Es una figura rectangular. Aquí habían unas cortinas de blanco de lino torcido que habla de la justicia y santidad de Dios. Esto le quería decir al pueblo que estaba fuera de la presencia de Dios que aquí habita el santo de los santos, el justo de los justos. ¿Sí? Que para poder entrar ahí le era imposible al hombre pecador. Dios provee esto para que en esta forma y para el tiempo de Moisés, Dios está hablando de cómo es que Él planificó el plan de salvación para toda la humanidad, porque Dios creó al hombre con un propósito. Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó la tierra para el hombre y Dios creó al hombre para Dios. Pero Satanás logró, por medio de la primer pareja, introducir el pecado a través de Adán, y eso es lo que heredamos. Es la herencia que nos dejó Adán. Si usted lee Romanos capítulo 5 y del verso 12 en adelante, va a ver Adán y Cristo. Va a ver que Adán nos trajo muerte, nos trajo pecado.
Por ende, por causa del pecado, la muerte espiritual. Pero Dios en Cristo nos trajo vida y vida en abundancia. Juan capítulo 10, Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él dijo, hablando de Satanás, el verso 10, que Satanás vino para robar, matar y destruir. Tienen que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, porque Satanás es un experto en robarnos la palabra que estamos recibiendo. No es que él entró por esa puerta ni está por ahí. No. Es que cuando salimos de aquí nos vamos a encontrar con lo que la Biblia le llama el mundo. Cuando las cosas del mundo ocupan en nuestra mente y nuestro corazón, ahí Satanás, por medio del mundo, está quitando la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. Y el que no lo quiere entender o no me entiende a mí, pues yo le aconsejo que lea la parábola del sembrador que está en Mateo 13 o Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 y verso 19 dice, cuando habla de aquellos que recibieron la palabra con gozo. ¿Ok? Pero entonces dice, porque esa palabra no lleva fruto, dice, porque los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y la hace infructuosa, no puede llevar fruto, porque ponemos en primer lugar los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas. Usted sabe cómo vive la gente del mundo, cómo nosotros vivíamos. Bueno, pues tengo un cajo, pero el cajo es del 2015. No, yo quiero, pero si este cajo te lleva a donde tú quieres. Sí, no, y está bueno, pero yo quiero uno moderno, ¿ves? Las codicias de otras cosas. Que yo tengo 10 camisas para ponerme, no, pero es que vi unas ahí más lindas en Plaza Las Américas, me las voy a comprar. Ya. Con eso Satanás nos ataca. Nos ataca. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y por eso la Biblia en muchos sitios nos manda a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Ok? Yo esta mañana pensaba en un ejemplo que ahora mismo nosotros no quisiéramos ser ya más puertorriqueños porque la economía está mal por las diferentes razones que sean. No queremos, quiero irme de Puerto Rico y me voy a ir para China porque esa es la nación que ha progresado y económicamente esa gente son los primeros en economía. Estados Unidos ya le tiene miedo a China, no por las armas de guerra, sino porque la economía en China y los adelantos que hay, usted compra ahora la mayor parte de lo que usted compra, ropa, zapatos, y cuando usted mira, hecho en China. Y por eso es que Trump está atacando ahí los aranceles estos. ¿Ya? Ahora, como no queremos seguir aquí porque esto está en bancarrota y va de mal en peor, pues yo me voy para China, pero soy puertorriqueño. Cuando llegamos a China, ¿cuál es el primer obstáculo que vamos a tener? El idioma, muy bien. Y luego, allí no hay plátano y yautía. La comida es diferente. ¿Ok? La comida es diferente. Entonces, pero como usted quiere quedarse en China, y yo también, lo primero es que tenemos que preocuparnos por aprender el idioma. Bueno, pues cuando una vida se convierte a Cristo, lo primero que tiene que aprender es, dándole gracias a Dios por la salvación, es aprender el idioma del reino de los cielos. Porque Dios no nos ha llamado a una religión, nos ha llamado al reino de su amado Hijo. Y el reino de Dios,
donde Cristo es el rey, tiene una cultura. Y parte de la cultura es el idioma. El apóstol Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y esto es en el crecimiento espiritual que vamos teniendo. Pero yo tengo que poner de mi parte. O sea, Dios hizo su parte. En cuanto a la salvación, necesitamos la gracia de Dios todos los días, pero nosotros como hijos de Dios tenemos una encomienda. Tenemos que dedicarle tiempo al estudio de la palabra. Las reuniones que damos aquí los domingos, esto no se puede tomar en poca cosa. ¿Ok? No se puede tomar en poca cosa. Entonces, un día, una hora, y a veces no venimos, yo no sé. ¿Ok? En eso tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Cuál es el alimento que nosotros tenemos de parte de Dios? Bueno, Juan capítulo 6, Jesucristo dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El que me come, se tiene vida eterna. Eso pues los curas en el catolicismo lo han entendido literalmente y por eso es lo que ellos le llaman la comunión, ¿no? Donde ellos dicen que tienen poder cuando levantan la hostia. Jesucristo viene literalmente y se convierte ahí, en ese cantito de pan, literalmente. Se está comiendo la carne y la sangre de Cristo y eso es un disparate más grande que el mundo entero. Porque cuando usted coge un versículo de la Biblia y lo saca fuera del contexto, usted va a caer en una doctrina de error como están ellos. Siga leyendo el capítulo completo. Cuando Jesucristo lo que quiere decir es que el que cree en el sacrificio de Él, cree que Él murió por nuestros pecados y cree que su sangre preciosa fue derramada para la redención y perdón de nuestros pecados, eso es comer, eso es recibir, creer. Por eso es que si usted sigue leyendo, muchos encontraron, dura es esta palabra. ¿Cómo nos va a dar este a comer su cuerpo y a beber su sangre? Dura es esta palabra, ¿quién la puede seguir? Y se fueron. El apóstol Pedro viene donde Cristo y le dice, maestro, se han ido. Cristo le dijo, ¿ustedes quieren irse también? ¿Usted sabe por qué Cristo le contesta así? Porque Cristo fue radical. Esto es así, como yo estoy diciendo. ¿Ustedes quieren irse también? En otras palabras, pues, váyanse. Pero Pedro le dijo, ¿pero a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna que dar. Pero entonces usted mira ahí que muchos de los que lo seguían se fueron porque no entendieron. Esto es creer o no creer. ¿Ok? Entonces, como yo le dije ahorita, aquí había 3 puertas, una para entrar aquí al atrio, otra para entrar al lugar santo, y aquí hay una división del lugar santo al lugar santísimo, y hay un velo, una cortina que la Biblia le llama un velo, que tenía dibujado unos querubines, que siempre están pendientes de la gloria de Dios. Y ahí estaba ese velo, dando a entender que por esa puerta, mientras estuviera el velo, no había entrada al lugar santísimo. O sea, y hablar del lugar santísimo es hablar del trono de Dios, donde Dios es el rey y es el legislador. Eso lo dice el profeta Isaías. Ustedes saben que los políticos en este país están tratando de legislar la moral del ser humano. Ahora ya aprobaron una ley, ¿cómo le llaman? Libertad religiosa. Entonces, si Dios es el rey y es el legislador, que usted entiende por eso,
que Dios es el rey y es Él que en su reino espiritual ha puesto las leyes, ya están puestas. Nadie tiene que legislar, sino buscar cuáles son esas directrices que Dios nos ha dado. La moral no se legisla. Uno lo que tiene que ver es qué Dios nos dice en cuanto a la moral y a nuestra conducta. Cuando la Biblia nos retrata, vamos a ver cómo era que estábamos antes de convertirnos a Cristo. Pero ¿cuál es la meta de Dios ahora si nos convertimos, nacimos de nuevo? Bueno, pues llevarnos que al final Él terminar su propósito con nosotros, que es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esto usted me dirá, oye, pero ¿qué mucho tú repites? ¿Usted sabe por cuándo es que se repiten muchas cosas? Para que vean la importancia de esto. ¿Ok? Entonces, hay una discusión grande a nivel mundial de teólogos que unos dicen que Cristo no era Dios y que presentan a Dios como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjense que en Mateo 28, verso 19, Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Búsqueme en la Biblia un solo bautismo en las aguas que hicieron los apóstoles o la iglesia primitiva en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo menos yo no lo he encontrado. Si usted lo consigue, por favor, me dice dónde está. En el nuevo pacto. ¿Ok? Ellos bautizaban en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesucristo. Echaban fuera demonios en el nombre de Cristo. Sanaban, dirigidos por el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. ¿Ok? Jesucristo en Juan 10 le dice al Padre, en Juan capítulo 17, Padre, he dado a conocer tu nombre. ¿Y cuál era el nombre de Dios? Bueno, Moisés le hizo esa pregunta a él cuando fue a ir a Egipto. Como allá tenían tantos dioses paganos que son ídolos, pues Moisés le dijo, bueno, y cuando me pregunten quién me mandó, ¿qué le voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál fue la contestación de Dios? Si te hacen esa pregunta, pues tú vas a decir, yo soy, te mandó. Ese yo soy lo que quiere decir es que fuera de Dios no hay otro Dios. Yo soy y punto. Cuando usted se coge a Jesucristo diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le dijo a las hermanas de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Y ese yo soy, Jesucristo lo menciona. Porque ese es el nombre que Él dio a conocer. ¿Por qué? Porque el nombre Jesús fue el nombre que se le dio al cuerpo que Dios preparó semejante al de nosotros y que dentro de ese cuerpo, ¿quién está? Pues está Dios. ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, con esta ilustración. Vamos a ver si podemos llegar hoy ahí. Si usted se fija, esto propiamente en la casa de Dios, aquí habían en este lado, por orden de Dios, 20 tablas de acacia que estaban sobre una base doble de plata. La plata habla de la redención. Jesucristo fue vendido por 30 monedas de plata. Cada tabla de estas que hay aquí 20 tipifican a cada creyente. Esas tablas eran cortadas en el monte, un árbol de acacia rústico, pero tenía que pasar por el aserradero
porque esas tablas tenían que quedar derechas a la misma altura y el mismo grueso. No podía haber una tabla más ancha que otra o más gruesa que otra. Todas tenían que quedar derechitas y del mismo grueso. Por el otro lado habían 20 tablas más, que eran 40. A la parte de atrás habían 8 tablas, 6 y una aquí en cada esquina, con unos gornes para hacer la estructura. Pero si nos fijamos en el frente, no hay tablas. Hay 48 tablas, pero aquí en el frente no hay tablas. Aquí lo que encontramos somos 5 columnas con unas cortinas. Esas 5 columnas tipifican los 5 ministerios que vean en Cristo. Él fue apóstol, él fue profeta, él fue evangelista, él fue maestro y pastor de pastores. Son los 5 ministerios que él los transfirió a hombres después que resucitó, y usted los va a ver en Efesios capítulo 4 y del verso 11 en adelante, que el mismo que ascendió a los cielos, es Cristo, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. ¿Para qué? Para capacitar a todos los creyentes para que todos nos demos para un solo ministerio. ¿Cuál es? La edificación de la casa de Dios, que ahora no es con tablas de acacia, son con hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo. ¿Ok? Esos 5 ministerios, él, repito, los transfirió. Esos son 5 regalos que él ha dado a la iglesia. Para que, repito, para que capaciten a los demás. Porque aquí todos los creyentes nos tenemos que dar para lo mismo. Porque todos los creyentes no formamos una religión. Formamos un cuerpo, escúchame esto, orgánico. Y es orgánico porque tiene vida, y esa vida es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. La doctrina de los nicolaitas, la cual Dios aborrece, es aquella que se practica en el catolicismo, que la adoptó, es una doctrina pagana de un tal Nicolás, que es el que se para al frente a hablar y todos los demás ahí sentados. Y cuando suena la campanita es para que se paren. Suena la campana, siéntate. Y el único que habla, que actúa, es el que está al frente. Y los demás, entonces en vez de impartir vida, lo que están impartiendo es ¿qué? Más muerte de la que hay. Pero cuando Pablo compara la iglesia con el cuerpo humano, pues si vamos al cuerpo humano, ¿cuántos miembros del cuerpo de nosotros son los que hacen su función para el beneficio del mismo cuerpo? Pues todos. Todos. La boca habla, mis manos se mueven, los pies se mueven, mi mente piensa, los ojos miran. Por eso es que tenemos que entender esto y tenemos que salir de lo que nos enseñó la religión, porque dentro de la religión, lamentablemente del siglo IV en adelante, esto yo lo he dicho y hay que estarlo repitiendo, la verdadera iglesia ha sido contaminada con doctrinas que Cristo no las enseñó. Cuando un predicador evangélico hoy en día predica un mensaje, cuando termina el mensaje, ¿qué es lo que dice? De los que hay aquí no se han convertido a Cristo. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Levante la mano. Después lo llevan al frente si alguien quiere aceptar a Cristo. Lo pasan al frente para que repita una oración. Que la oración la va a decir el que lo llamó y usted va a repetir. Eso no es bíblico.
Eso no es bíblico. Donde usted se va a encontrar una confesión de Cristo, por ejemplo en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, dice: cerca de ti, en tu boca está la palabra de fe que predicamos. Que si tú crees que Jesucristo es ¿qué? Y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, ¿qué viene primero? El creer y luego el confesar. Y cuando usted le cree a Dios, usted tiene que entender, no fue que usted aceptó a Dios, fue que Dios lo aceptó a usted en Cristo Jesús, por haber creído. ¿Ok? Porque la salvación, todo procede de Dios, no de nosotros. No de nosotros. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Si nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pues dice en Efesios capítulo 2, que Dios por su infinita misericordia nos dio vida juntamente con Cristo, aún nosotros estando muertos en delitos y pecados. Eso sucedió antes de nosotros convertirnos a Cristo. ¿Ok? Entonces, cuando usted entiende eso, usted tiene que decir: yo, wow, te alabo Dios, porque antes de yo entender esto, ya tú me habías amado. Tú me habías dado vida juntamente con Cristo. Entonces ahí es donde viene la oración con acción de gracia. Porque usted sigue descubriendo algo que usted se va a ganar. No. Usted sigue descubriendo a través del estudio de la palabra, va descubriendo algo que ya Dios nos dio en Cristo Jesús. Hermano, si usted quiere recibir la bendición de Dios, no deje de diezmar. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? No lo está, no lo busque. Ahora, si usted busca Efesios capítulo 1 y verso 3, ahí dice lo siguiente: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo, eso está en pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si nos bendijo con toda bendición espiritual, pues ya usted no puede buscar más bendición, porque ya Dios nos las dio todas, pero en Cristo. En Cristo. Hermano, usted está soñando con algo, no deje de soñar. No deje de soñar. Ese sueño que usted tiene de tener una casa de 2 plantas, de tener un Mercedes-Benz, no deje de soñar. No está eso en la Biblia. Pero esas son parte de las enseñanzas. Y muchos hombres y mujeres, por cuanto están pendientes de las cosas terrenales que van a perecer, pues caen en la trampa. Caen en la trampa. Pero imagínate, Edwin, que tú tengas 2 millones de pesos que quieres meterlos en el banco para no tenerlos en el baúl de tu casa. Y le dices a tu esposa: bueno, vamos mañana lunes, para Toalta, al Banco Popular. Cuando llega al Banco Popular, encuentra un letrero que dice: mañana martes, este banco va a cerrar sus puertas porque se fue a la quiebra. ¿Usted va a insistir en meterse a ese banco y meter los 2 millones de pesos? No. Pues entonces, ¿por qué nosotros ponemos nuestra confianza en las cosas de este mundo cuando ya tienen fecha de expiración? Cuando todas van, todo esto es vanidad de vanidades. Es que está determinado que ya Dios dijo que ahora no era con agua que iba a acabar esto, ahora es con fuego. El día y la hora, no la sabemos. Que Dios quiere que estemos preparados, que le creamos a Él. Por eso es que Pablo dice en 2 Corintios 4 y 5 que por fe andamos, no por vista, porque las cosas que se ven son temporeras.
y las que no se ven son eternas. Amén. Entonces, estas 5 columnas, recuerden que esto, repito, es la casa de Dios. ¿Ok? Lugar santo y lugar santísimo. Al lugar santo podía entrar el sacerdote para hacer unos rituales que hacía ahí, pero no podía pasar al lugar santísimo tampoco. Quien podía entrar al lugar santísimo por el velo, lo echaba para el lado y pasaba, era el sumo sacerdote. En este caso, en el viejo pacto era el hermano de Moisés que se llamaba Aarón. Y él podía entrar una vez al año, pero no podía llegar con las manos vacías. Tenía primero que hacer un sacrificio por el pecado de él y su familia, y luego otro sacrificio por el pecado del pueblo, y coger esa sangre. Entonces con esa sangre entraba al lugar santísimo, rociaba el propiciatorio y unos cuernos que tenía el altar, que eran 4 cuernos, uno en cada esquina. El cuerno en la Biblia habla de poder. Dice en el Viejo Testamento que cuando alguien estaba siendo perseguido por alguien para matarlo y llegaba a donde estaba el altar y se agarraba de uno de los cuernos, ahí nadie le podía hacer nada. Ahí quedaba protegido por los cuernos que tenía el altar. El cuerno habla de poder. Por eso es que Pablo en Romanos, capítulo 1 y verso 16, ¿qué es lo que dice? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Porque Satanás anda detrás de nosotros buscando a quien devorar, pero nosotros no nos hemos agarrado de un cuerno del altar, nosotros nos hemos agarrado de Cristo. Y mientras estemos en Cristo, Satanás tiene que seguir dando vueltas. Dando vueltas. Pero llegar a nosotros, ahí no puede. Ahora, para estos que están discutiendo que si la Trinidad, que si la unicidad, esta es la discusión que hay de teólogos a nivel mundial. Aquí vamos a ver algo, y es que cuando Cristo muere físicamente a las 3 de la tarde, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Si se rasgó, es que quiere decir que ahora hay un camino libre de entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Pero ¿qué tipificaba ese velo? Que fue la pregunta que yo le hice el domingo pasado. Según Hebreos capítulo 10 y verso 20, ese velo capítulo 10 y verso 20, versos 19 y 20, mira lo que dice la Biblia. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. O sea, que el velo tipificaba el cuerpo de Jesús, un cuerpo semejante al de nosotros, pero que dentro de ese cuerpo estaba la presencia de Dios, y que mientras ese velo estuviera ahí, no teníamos entrada. No teníamos entrada al mismo lugar santísimo donde está Dios. Pero cuando Cristo fue rasgado su cuerpo, ese velo se rasgó de arriba abajo. Por eso es que Pablo dice en 2 Corintios 5 que si a alguien conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Si aún a Cristo conocimos en la carne, tampoco ahora lo conocemos así en la carne. ¿Cómo lo vamos a conocer ahora? Bueno, porque Cristo es el Espíritu.
Dice 2 Corintios capítulo 3 que el Señor es el Espíritu. Pero cuando usted lea Juan capítulo 4, Jesús hablando del Padre, le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Dios es espíritu y a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y hay un solo espíritu, no hay dos. Lo que quiere decir es que dentro de ese cuerpo semejante al de nosotros estaba la presencia de Dios. Y por eso es que cuando Cristo, ese cuerpo humano, recibe todo el pecado de la humanidad, Dios se apartó de ese cuerpo. Y por eso es que Cristo, antes de morir físicamente, dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ves? ¿Por qué me has abandonado? Por eso es que cuando Cristo resucita, ya no está sujeto a tiempo ni espacio. Ahora no hay que abrir una puerta para que Él entre. Él cruza las paredes como si nada, porque es espíritu. Es espíritu. Y nosotros vamos a tener un cuerpo, los que perseveremos hasta el fin. Este cuerpo se nos va a quitar. Si cuando Cristo regrese estamos vivos físicamente, este cuerpo vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Se nos va a desvestir para vestirnos con un cuerpo semejante al de Cristo Jesús. Por eso cuando usted se lee la Biblia, que Jesús habla de las bodas, dice que cuando el padre del hijo que le estaba celebrando la fiesta de boda y vio a uno que no estaba vestido de boda y le dijo, ¿y qué tú haces aquí sin estar vestido de boda? Llamó a su siervo y le dijo que lo echaran fuera, lo ataran de pies y manos a las tinieblas de afuera, donde va a ser el llanto y el crujir de dientes. Si a usted hay alguien, algún familiar, alguna amistad que usted aprecia mucho, que se va a casar, le manda una invitación y usted dice, a esa boda yo no me la voy a perder porque yo aprecio mucho a esta pareja que se va a casar. Yo voy a ir a esa boda. Y después que usted decide ir a esa boda de esa amistad o familia, ¿qué es lo que usted piensa? Bueno, yo voy a ir, pero yo quiero ir bien vestido. Si usted quiere ir bien vestido, usted tiene que comprarse la vestimenta que usted quiere. ¿Ok? Usted tiene que comprarla. En la invitación a las bodas de Dios, da la casualidad que Él ha suplido todo y Él nos ha dado ese vestido para que el día de esa boda que Él le tiene a su hijo, estemos vestidos de boda. Y ese vestido se llama Cristo Jesús. Nosotros estamos llamados a vestirnos del Señor Jesús. No proveáis para los deseos de la carne, más bien vestidos del Señor Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia. Todo lo que nosotros necesitamos para estar en paz con Dios, Dios lo ha suplido. Lo que tenemos es que descubrirlo, creerlo y cada día agarrarnos más. Darle más importancia cada día a las cosas del Señor, a las cosas del reino de Dios. Tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender a conducirnos en este mundo porque somos la luz del mundo. No solamente los de afuera se van a enterar cuánto yo sé de la Biblia. No, ellos quieren ¿qué? Ver. Jesucristo le dijo a los que le seguían y creían en Él, les dijo, todo lo que los escribas y fariseos le digan, háganlo. Porque ellos están diciendo lo correcto, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen.
O sea, que no es solamente por el conocimiento bíblico que yo tengo, es cuál es la conducta. Nosotros antes caminábamos conforme a la corriente de este siglo. Ahora yo tengo que caminar conforme a la voluntad de Dios. Sin desesperarnos, porque esto es un proceso. Esto es el crecimiento espiritual. Esto es el crecimiento espiritual que estamos llamados a tener todos. Y esto se va logrando progresivamente a medida que yo me voy dando. Por eso es que el consejo es que una vida que se ha convertido a Cristo, en este tiempo lo primero que tiene que hacer es, si no tiene, comprarse una espada. Pero es la espada del Espíritu, que es la Biblia. ¿Ok? Escudriñarla. Hermano, es que yo la leo, pero no la entiendo. Por eso es que yo la leo, porque no la entiendo. Porque mientras más la leo, pues cada día le oro a Dios y Él me va dando entendimiento. ¿Entiendes? Yo no sé cuánto Lucy no sabía esta ruta para llegar aquí. Se dejó llevar por Junito, vino primero con él, ahora viene de memoria. Y la hermana. Poco a poco vamos aprendiendo para hacer la voluntad del Padre. Para mí, en esta ilustración hay mucha enseñanza. Esto propiamente es la casa de Dios. Vamos a terminar con esto. Mateo 16, verso 18, Jesucristo le dijo a Pedro, sobre esta roca, o sea, sobre lo que tú acabas de decir, que yo soy Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa revelación que tú recibiste de mí, sobre esta roca, no le dijo a Pedro sobre ti, dijo no, sobre esta roca, y la roca inconmovible es Cristo. Escuchen bien, yo edificaré mi iglesia. Esto es tipo de la iglesia. Cada tabla es tipo de cada creyente. En la próxima reunión hablamos de las barras que la estaban uniendo. Y había una que no se veía. Pero vamos a dejarlo para la próxima reunión. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Ahora, ¿cómo Cristo entonces, si Él se comprometió a edificar la iglesia, cómo la está edificando? Se mete a Efesios capítulo 4 y verso 11 en adelante. Él transfirió lo que era Él, apóstol, evangelista, maestro. ¿Cuál era otro? Profeta y maestro y pastor. Transfirió esos 5 ministerios y estas 5 columnas están en el frente de la casa de Dios. Para entrar a la casa de Dios, tenemos que dejarnos llevar por esos 5 ministerios, esos 5 dones, esos 5 regalos que Él dio a la iglesia. ¿Y quiénes son? ¿Cuáles son los principales dones, esos 5 que Él está ahí? Bueno, pues usted se lee las cartas de Pedro, 1, las cartas de Pablo son 2, las cartas de Judas son 3, las cartas de Juan son 4, me falta 1. Me falta 1. ¿Se acuerdan quién es? No lo recuerdo, estoy hablando en serio. Y Judas son los 5. Ahí están. El Espíritu Santo les revela a estos 5 hombres con los cuales nosotros los tenemos que ver en la lectura que ellos escribieron, donde ellos nos hablan del plan de Dios, de la iglesia, ¿qué es la iglesia? Nos habla de los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas. O sea, nos advierten, nos hablan de los tiempos finales. Ahí están esos 5 ministerios, que ellos fueron los primeros que Dios usó
para que dejaran escrito para el bien de aquellos que le iban a preceder. Por eso es que en Juan 17, cuando Cristo ora, le dice al Padre: Padre, yo no estoy orando por los del mundo, estoy orando por los que tú me diste, pero también oro por aquellos que han de creer por lo que ellos les digan. ¿Ve? O sea, nosotros recuerden que Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de la biografía de Cristo, su ministerio terrenal, pero los apóstoles, el Espíritu Santo les revela para que hablen después de la resurrección de Cristo qué es la iglesia, cómo tiene que ser edificada la iglesia. Y esto fue precisamente a Pablo, que es el apóstol de nosotros los gentiles. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo tiene que ser edificada la iglesia? ¿Cuáles son los materiales que se usan para la edificación de la iglesia? ¿Cuáles son los materiales que no se deben usar? ¿Para qué? Yo leí en Mateo 28, ¿verdad que sí? Pero Pablo le dice a un joven pastor llamado Timoteo, que fue hijo espiritual de Pablo, y le dice: en segunda de Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros nos reunimos aquí para alimentarnos espiritualmente, pero no para ser egoístas y decir: esto es para mí y para nadie más. Esto es para que de aquí salgamos con el aprendizaje que nos está dando Dios, para que nosotros ministremos a otros. Y así el reino de los cielos se va expandiendo, que esa es la voluntad del Padre. Esa es la razón por la cual estamos llamados a aprender, a crecer espiritualmente. No es para que usted salga de aquí, y el testimonio que usted dé ante los demás es que usted es más PNP que la gobernadora de Puerto Rico. Y yo digo esto porque es que en Jugando Pelota Dura hay un día que él le llama Ferdinand: hoy tenemos el tema religioso, y trae a 5, trae a Otoniel, que es evangélico, trae a un cura, al presidente de Radio Vida y a un pastor bautista. Esta semana pasada, como en otras anteriores, dando un mal ejemplo porque pegan a discutir entre ellos mismos, porque aquel cree una cosa y aquel otra. ¿Cuál era el tema? El tema de la ley esta que aprobaron, la libertad religiosa. El bautista dice que si fuera, le habían pedido el voto a él votaba en contra, porque esto no es libertad. Mira, y lo coge Otoniel, y ahí sigue la discusión. Hermano, nosotros lo que tenemos que entender del mundo es que esto va cuesta abajo y nosotros vamos cuesta arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, y no pongan la mirada en las cosas de la tierra. Eso está en Colosenses capítulo 3. Así que Dios les bendiga, y el domingo, si Dios lo permite, pues continuamos un poquito más. Amén.